en este tiempo. Voy a compartir la pantalla. ¿Alguna aclaración, alguna inquietud que tengan, doctores, antes de empezar? Ninguna, yo creo. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. No sé si se ve. Sí, doctor, soy Sí, yo. doctor. Perfecto. Entonces seguimos con lo que es la patología o enfermedades a lo de intestino delgado. En realidad son de relativa frecuencia y muchas de ellas no hay mucha variación en su presentación, no es como las demás enfermedades. El gran reto es cuando hay una enfermedad de base, como la enfermedad de Crohn, o cuando son edades extremas, es decir, en niños o en ancianos. Entonces ahí sí es más complicada esta patología. Bueno, la enfermedad de Crohn en realidad es un síndrome, ¿verdad? Es un conjunto de tanto de signos, tanto de síntomas, y está muy asociada principalmente a enfermedades que tienen mucho que ver con la herencia o congénitas. De manera general, altera más a las mujeres que a los hombres y de clase media alta. No, sí se ha por genético, en relación a los hábitos y costumbres también, junto con los factores medioambientales. El tabaquismo está consolidado, es una de las, por lo menos exacerba todo lo que es la enfermedad de Crohn y puede llegar a extremos, como vamos a ver más adelante. Sí, está relacionado al CUSI. CUSI es colitis ulcerosa crónica inflamatoria, es decir, que está relacionada a las enfermedades del colon, principalmente el colon distal. Dentro de los orígenes que se da como exacerbación o presentación, diríamos, de lo que es una enfermedad de colon, se han encontrado ciertos gérmenes, no son los habituales, por ejemplo la clamidia, que es muy difícil hacer este diagnóstico. Hoy en día tenemos el ELISA para clamidia, es parte de lo que es el protocolo de investigación en laboratorio en la enfermedad de Crohn. También tenemos la listeria y algunas especies como las pseudomonas o el mycobacterium, ¿no? Lo que es importante, todas estas aparentemente son gérmenes que son oportunistas e invaden y destruyen la barrera epitelial, y esto va a exacerbar la presentación de la enfermedad de Crohn. Y en cuanto a lo que es los orígenes genéticos, se les ha relacionado con los dos genes, el IBD y el NOD2, ¿no? Que son los más frecuentes en realidad en enfermedades de tipo, al principio inespecíficas y hoy en día relacionadas de tipo inmunológico. ¿Cuál es la presentación de la enfermedad de Crohn? ¿Qué es lo que ustedes van a ver en el paciente que se enferma de Crohn? Con suerte, en el Crohn avanzado o en el Crohn que es muy típico, de una presentación atípica, que serían las úlceras. Estas úlceras vienen con úlceras aftosas. Si hay en la boca, entonces puede haber también en el recto, ¿ya? Y en realidad el Crohn se caracteriza por presentar lesiones ulcerosas en todo el tubo digestivo y saltando algunos segmentos, ¿ya? Esa es una de las características del Crohn. Esta presentación de úlceras generalmente es
bien delimitadas y son grandes, no tienden a ser pequeñas. Lo que sí no se sabe es que pueden iniciar pequeñas y coalescer, pero cuando ya se encuentran, sí son grandes. La mayoría presentan la lesión ulcerosa e intercalado en ocasiones con tejido sano. Granulomas, esto es ya cuando es una etapa avanzada de la enfermedad de Crohn, y avanzada más que todo en tiempo, porque las lesiones ulcerosas tienden a cicatrizar, pero la cicatrización en ocasiones no es normal, entonces forma o queda un granuloma. Y, y esto es lo que se va a encontrar en los estudios de endoscopía, ¿verdad? Cuando está activa puede haber un halo eritematoso, es decir, la lesión ulcerosa y un halo, y cuando es crónica se va acompañada de toda la pared del colon, una inflamación transmural. Y principalmente esto es evidente a nivel del ilio y el ciego, formando las famosas ileitis, ¿no?, inflamatorias, que también puede ser una única forma de presentación y a veces se confunde apendicitis aguda o una patología femenina, si es de anexos femeninos, si es que está en la mujer. Entonces, caracteriza al paciente un dolor en fosa ilíaca derecha, pero generalmente de estirpe crónica, ¿verdad? Que aparece y desaparece, aparece y desaparece. No es raro que algunos lleguen a operarse pensando que es una apendicitis aguda y se encuentran con una inflamación total, con un ciego acartonado, un ilio inflamado, y ahí hay que sospechar de una enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn se hace por histopatología. ¿Qué podemos encontrar además? Entonces, a veces se asocia, como ustedes ven, lesiones dermatológicas, como el eritema nodoso, o reumatológicas, como las artritis, espondilitis. Hay las conjuntivitis, uveitis, principalmente en cuanto a la patología ocular. Esto es más difícil de demostrar, la esteatosis hepática, colelitiasis, colangitis o pericolangitis, todo esto relacionado al hígado y la vía biliar. Es muy, muy raro, pero y si se presenta es difícil de demostrar que en realidad pertenezca a la entidad de Crohn. Lo mismo con las patologías urológicas. Lo que sí a veces es que está relacionado a lo que son otras patologías como la tromboembolia. A veces ahí el paciente debuta con una trombosis venosa, entonces en primera instancia la primera sospecha, si es que no hay varices, no hay patología vascular aparente o no hay la famosa triada de Virchow, etcétera, etcétera, hay que pensar en un síndrome paraneoplásico. Y en segundo lugar, en una enfermedad de Crohn, ¿no? Entonces principalmente si es mujer y de edad o adulta joven, ¿no? También puede haber con vasculitis, osteoporosis, endocarditis. Estas otras formas de presentaciones son más raras, pero no hay que descartar la presencia de una enfermedad de Crohn. Estas son las lesiones aftosas en la boca, lesiones estomatológicas, es decir, en la boca, donde las úlceras no son como las lesiones típicas, ¿verdad? Tienden a tener una especie de edema con un halo eritematoso, se puede encontrar tejido sano y puede estar incluso hacia lo que es los carrillos, puede estar en lo que es en la mucosa labial, etcétera, etcétera. Y como les decía, a veces incluso en el recto. Entonces, si estas lesiones constantemente aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen y tienden a ser muy dolorosas, entonces puede ser o puede estar cursando con una enfermedad de Crohn. Entonces, dependiendo a lo que encontremos o al síndrome que venga el paciente, sí va a haber dolor abdominal, diarrea y pérdida de peso. ¿Por qué están estas tres presentaciones? Porque son las más frecuentes, tal vez. ¿Ya? Son dolores abdominales típicos,
son migratorios, no son en el mismo lugar, tienden a irradiarse ya sea atrás, hacia adelante, dependiendo del segmento que esté alterado. Puede haber incluso en fosa ilíaca derecha, como habíamos manifestado. Y cuando está en etapa aguda, pues se presenta diarrea. Entonces hay dolor abdominal y diarrea. Lo que hay que investigar de la diarrea común es la sangre. ¿Ya? La sangre, a veces hay presencia de sangre porque son lesiones ulcerosas, y la pérdida de peso, ¿no? Entonces, mientras va empeorando el Crohn, el paciente va aumentando la sintomatología y empieza a hacerse evidente una pérdida de peso. Se confunde con un proceso neoplásico, pero hay que pensar en una enfermedad de Crohn. El 80% se puede encontrar lesiones ulcerosas en el intestino delgado, principalmente a lo que es el ileón terminal, y esto va a dar paso a la presentación de leitis que ya les había comentado. Entonces, hay dos formas de encontrar esta ileitis. Si es una muy buena exploración, obviamente en paciente delgado, o si es una ya laparoscopía o laparotomía exploradora, o por tomografía, ¿ya? Tomografía y resonancia magnética. El engrosamiento del intestino delgado nos traduce que sí, lo más probable es que sea una enfermedad de Crohn. Podemos encontrar lesiones en la región perineal, ¿no? En recto, en el ano recto. Las mismas lesiones de la boca pueden encontrarse en el recto, entonces también habría que sospechar de una enfermedad de Crohn. Las extraintestinales que ya hemos comentado, solamente habría que estar alertas a las trombosis, alertas a las vasculitis, carditis, etcétera, etcétera. Entonces se dice que el 25% de los pacientes puede presentar manifestaciones extraintestinales. Esta incluye las lesiones ulcerosas en región perineal u oral. Alguna vez ya solamente vamos a ver las secuelas, ¿ya? Que el paciente, esta enfermedad puede cursar con remisiones y exacerbaciones, y a veces pueden pasar desapercibidas, ¿verdad? No se hace el diagnóstico. Y la evolución es a estos tres tipos de complicaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ilion puede llegar a estenosarse, entonces al final el paciente va a debutar con una oclusión intestinal. O puede fistulizarse, de repente viene con una lesión en la cutánea donde está saliendo heces sin antecedente quirúrgico, entonces lo más probable es que ya es un Crohn complicado. O simplemente una enfermedad inflamatoria agresiva, es decir, que el proceso inflamatorio es tal que puede presentarse con todas las itis que ustedes conocen, ¿no? Carditis, pleuritis, artritis, etcétera, etcétera, que incapacitan al paciente. Entonces, la clínica es muy importante, estar alertas a esto. Nuestro medio no es tan común, pero puede presentarse principalmente el Crohn en el ilio. Esto nos obliga a que sean tres tipos de exámenes específicos, ¿no? La endoscopía, por mucho, con muy alta especificidad y sensibilidad, siempre y cuando el endoscopista llegue a lo que es el ciego, ¿ya? Y una vez en el ciego hay que tratar de atravesar la válvula ileocecal para valorar el ilio. Si hay datos inflamatorios, pues hay que tomar biopsias, y en la biopsia ya nos dirá el tipo de infiltrado y todo eso para confirmar un Crohn. La tomografía de abdomen, lo que nos va a mostrar los segmentos engrosados, los segmentos ulcerados, tanto en intestino delgado como en intestino grueso, en realidad en todo el aparato digestivo. Entonces, la tomografía de abdomen, por mucho, es también un examen no invasivo con una sensibilidad relativamente más baja que especificidad. Y finalmente los laboratorios, ¿no? La ASSA y el PANCA, que ayudan, esta elevación de estos valores nos ayuda a discernir si es una enfermedad de Crohn o una enfermedad inflamatoria común.
principalmente el ASSA, ¿no? En la endoscopía son estas lesiones que encontramos. Entonces, si ustedes observan, son varias lesiones. Esta es una úlcera aptosa, una úlcera activa, donde hay edema, hay el halo eritematoso, tiene una imagen en empedrado y tiene también, además de zonas sanas, tiene también zonas granulomatosas, es decir, que ya se han ulcerado y ya están en, diríamos, en una especie de proceso cicatrizado, ¿no? Entonces, si va avanzando el endoscopio, va a llegar a un segmento sano y luego va a volver a encontrar otro segmento, entonces saltándose estos segmentos o delimitado algún lugar, por ejemplo en el ciego, ¿no? Y en el ilion. Entonces eso es típico de un Crohn. Aquí habría que ya discernir de otra patología que sería la colitis ulcerosa, principalmente se da en el colon. Entonces son las mismas lesiones que se pueden encontrar en la colitis ulcerosa, solo que es de todo el intestino. En cambio, el Crohn tiene áreas respetadas, ¿ya? El tratamiento, pues, en primera instancia son antibióticos. Lo que más resultan son los aminosalicilatos, en formas muy agudas, los corticoides o inmunomoduladores. Se usa mucho la mesalamina, el ácido 5-aminosalicílico, y también se utilizan los corticoides incluso en forma de enemas en las formas agudas. Sin embargo, si hay una presencia de Crohn en lo que es el intestino delgado y el ilion, va a terminar necesariamente en una resección. Cuando está indicada la cirugía en la enfermedad de Crohn, cuando esta es de un inicio agudo, ¿verdad? De enfermedad grave. La colitis puede ser tan fuerte que el paciente entra en shock. Entonces, al decir shock, sí estamos hablando de un paciente con hipotensión, con taquicardia, con malestar general o incluso alteraciones de la conciencia, oliguria o anuria, etcétera, etcétera. Entonces, si el paciente está en shock y no hay un foco séptico o hay algo evidente, entonces habría que pensar en un megacolon tóxico, se denomina megacolon tóxico, y habría que asociarla también a una colitis de Crohn. Entonces, esta forma de presentación sí se confirma que es Crohn o un megacolon tóxico, entonces hay que entrar y resecar, hay que sacarlo. Otra indicación es cuando ya el paciente tiene mucha historia de tratamiento, ¿no? Remisiones y exacerbaciones quiere decir eso, que se sana y se cura, se sana y se cura, se sana y se cura. Entonces, tarde o temprano eso se va a estenosar y va a ser peor. Entonces, también hay que identificar el segmento y retirarlo. Entonces, generalmente han hecho un montón de tratamientos y el paciente ya incluso puede tener algunas complicaciones, ¿no? Principalmente por los corticoides. Cuando se complica la enfermedad, esto cuando ya está en etapas avanzadas, ¿no? Hablábamos de las estenosis, obstrucción, de la perforación, puede haber perforaciones por las lesiones ulcerosas o directamente presentarse como fístulas. Las fístulas son un dolor de cabeza, principalmente si están asociadas a enfermedad de Crohn. La hemorragia generalmente es hemorragia digestiva baja, ¿ya? El paciente se presenta con verdaderas hematoquesias abundantes, ya presentado en la casa, presenta en el servicio hasta que se choquea y ya es transfusión, reanimación, etcétera, etcétera. Entonces, la hemorragia puede ser también otro dolor de cabeza en la enfermedad de Crohn, porque primero hay que tratar la hemorragia y después retirar las zonas afectadas. Y se ha relacionado últimamente con las neoplasias, ¿verdad? Con el cáncer.
y entonces, tanto que es otra indicación de cirugía. Si uno quiere evitar el cáncer que está relacionado a una enfermedad subyacente, que en este caso es el Crohn, entonces se plantea también la resección. ¿Qué se va a hacer? El tratamiento en el intestino delgado es cortar y sacarlo. O si tiene solo una lesión muy delimitada, hacer lo que sabemos, ¿verdad? En el caso de las estenosis, cortar la estenosis y volver a unir o resecar o hacer bocas anastomóticas, todo dependiendo de qué es lo que encontremos. Otra patología fuera de lo que es de la enfermedad de Crohn, vamos a retomar un poquito el Crohn en el colon. Otra patología, les decía, del intestino delgado es la diverticulitis, ¿no? O un divertículo intestinal. Aquí en la imagen observan, este es un divertículo, que es un remanente de los conductos o los remanentes de los conductos neurogénicos, etcétera, etcétera, de la formación embriológica. Entonces, estos no degeneran y se quedan ahí. Pueden ser, como están viendo, esto es largo, aproximadamente entre 1.5 a 2 centímetros de largo. Tiene otros pequeños remanentes en el mismo divertículo. El divertículo es un saquito, ¿no? Independientemente de lo que es el saco o el conducto intestinal. Si nosotros vemos por dentro, aquí hay un cuello, hay un orificio, y si atravesamos el orificio podemos ingresar al divertículo. Es exactamente con las mismas características de un apéndice. Puede ser así, de esta característica, o puede ser más ancho, con una base amplia. Entonces, el divertículo tiene una desventaja, que no tiene la misma capa del resto del intestino, ¿no? Tiene su serosa, la mucosa, y la capa muscular generalmente está atrófica o distrófica, entonces es muy fácil que se inflame y que se perfore. Está asociado generalmente a lo que es el contenido fecaloideo, que cuando se ingresa o se mete a lo que es en esta pequeña bolsa, entonces puede inflamarse aquí y hacer la misma fisiopatología del apéndice, es decir, dolor, náuseas, vómitos y finalmente perforación y peritonitis. Generalmente, cuando se presenta en lo que es en el intestino delgado, se dice que es a partir está dentro del metro a 2 a 3 metros distales. Con mucha frecuencia, más del 80% en el metro distal. Entonces, esto hace que este divertículo a veces esté en el lado izquierdo, y a veces, por eso se dice signo de apendicitis en el lado izquierdo igual a diverticulitis. El tratamiento en la diverticulitis es prácticamente el mismo que cuando es un hallazgo. Este es un hallazgo. Ya, el apéndice, aquí en este caso el divertículo no está complicado, no hay datos de inflamación, mucho menos de perforación, pero es cuestión de tiempo que sucede eso. Entonces el tratamiento es cortar, ¿no? O sea, hay que cortar el segmento comprometido del intestino y anastomosar, y esto retirarlo. Ese es el tratamiento de la diverticulitis. Entonces, ¿cómo se presenta la diverticulitis? Con dolor abdominal. El dolor es generalmente inespecífico, puede seguir la misma evolución del apéndice, decíamos, al principio inespecífico, después localizado, con náuseas y vómitos. Hay también hiporexia, anorexia, al igual que el apéndice, es decir, baja del apetito o bajos del deseo de alimentarse, ¿no? O simplemente el no tener hambre.
si se perfora, pues va a entrar en una peritonitis, y si pasa tiempo, vamos a tener un paciente séptico. En cualquiera de estos puede presentarse esta patología, desde el hallazgo sencillo, cuando se ingresa por otra patología, hasta los complicados, cuando ya hay una sepsis abdominal. Como protocolo, cuando uno entra por una apendicitis aguda y no encuentra el apéndice inflamado, entonces en algunos servicios el protocolo a seguir es revisar por lo menos 1 metro de ilion. ¿Por qué? Porque a veces ahí el problema puede ser un divertículo en vez de un apéndice. Otra patología es la fístula intestinal. Fístula quiere decir comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas. Por ejemplo, una de las causas frecuentes de fístula es la enterocutánea. Entero porque el intestino tiene un epitelio, en este caso una mucosa, y la piel tiene otro epitelio, ¿verdad? Varias capas de células. Si se comunican estas dos, a eso se llama fístula. También puede fistulizarse a otros lados, ¿verdad? Entonces puede fistulizarse entre intestino colon, etcétera, etcétera. Hay incluso fístulas de la vejiga con la vagina, de la vagina con el recto, de la vejiga con el recto, incluso de la vesícula con el intestino, con el colon, etcétera. Entonces, cualquier comunicación que haya y es anormal, se llama fístula. Para decirle fístula, cuál es el componente importante, cuál es el apellido, diríamos, que tiene que tener dos superficies epitelizadas, ¿no? Entonces, como les decía, estas dos cosas, esa es una fístula. Son internas cuando no salen fuera del cuerpo, ¿no? Entonces, en este caso, los ejemplos que les he dado, vesícula colon, intestino delgado a colon, intestino delgado, etc. Y esa externa, cuando sale a la superficie, nosotros vamos a ver la salida del contenido de la otra superficie epitelizada. En este caso de intestino delgado, las heces son líquidas, ¿verdad? Son amarillentas, son contenido intestinal y están saliendo hacia la piel, generalmente a través de una herida. Y entonces estamos hablando de una fístula intestinal. También podemos encontrarla cuando hay paciente séptico directamente, ¿no? Un paciente séptico cuyo contenido se ha vaciado hacia la cavidad sin salir al exterior. Entonces, ese es el peligro de las fístulas internas. Una vez que tenemos definido si es una fístula, es importante tener lo que nosotros decimos el gasto, es decir, cuánto está saliendo. En el caso del intestino delgado, si ustedes recuerdan la fisiología, maneja hasta 10 litros de líquidos. Cabe esperar que el paciente pueda tener ese gasto por la fístula, y obviamente su deshidratación es lo que lo va a matar. El desequilibrio hidroelectrolítico y ácido base es lo que lo va a matar, y no en sí la patología que le ha llevado a eso, ¿no? Entonces es importante cuantificar el gasto. De manera general, se dice que es de bajo gasto cuando es menos de 200 mililitros y de gasto alto cuando es mayor a 200 mililitros. Esto es por día. ¿Por qué es importante esto? Porque si es más de 200, el paciente, la fístula no va a cerrar. Pero si es menos de 200, se puede intentar. Lo que es importante en el gasto, hay que todavía esto desglosa más, ¿no? Hay de gasto moderado, gasto alto, gasto grave, etcétera, etcétera, en relación a la cantidad de que sale. De manera general hay que asustarse si es mayor a 200 mililitros.
Las fístulas son muy frecuentes en pacientes posoperados de resecciones intestinales, ¿no? Hemos comentado las anastomosis que se hacen, ya sea término terminal, término lateral, etcétera, etcétera, ya sea de intestino, de estómago, intestino, todas las anastomosis que se realicen. Uno de los riesgos es que se realicen fístulas, es decir, la anastomosis se dehiscenta, se abre y el cuerpo reacciona y lo tapa, pero al tapar también puede formar un trayecto hacia afuera y generalmente es hacia la herida operatoria. Hay casos graves donde salen a cualquier lado, ¿ya? Por ejemplo, en el Crohn, en la enfermedad de Crohn, como no hay antecedente quirúrgico, esta fístula, esta comunicación del ilion puede salir hacia la fosa ilíaca derecha, incluso hacia la región lumbar o hacia el flanco. Y el paciente en principio ve lo que es una especie de granito que al reventarlo sale pus, lo va curando y finalmente después de terminar de salir la pus, empieza a salir heces. Entonces es una fístula intestinal. Si no hay antecedente quirúrgico, hay que pensar directamente en un Crohn. Pero es más frecuente, les decía, en el posoperatorio y en las anastomosis dehiscentes, ¿no? En las que se abren por XZ motivo. Entonces se convierte en un verdadero dolor de cabeza en reconocer esta fístula. Y lo que sigue pues es identificarla, cuáles son las cavidades que comunica, el largo, el ancho, el gasto, es decir, conocerla de memoria. El paciente obviamente va a presentar fiebre por las colecciones que representan estas. Si hay fiebre y hay respuesta inflamatoria, va a haber leucocitosis. El intestino deja de funcionar, hay un hilo prolongado y obviamente la hipersensibilidad abdominal, ¿no? El dolor. Entonces ya es una fístula complicada. Si está saliendo por la herida está infectada, hay que descartar que no haya otras colecciones u otras fístulas que estén produciendo otras colecciones que se van a formar o se van a convertir en abscesos, ¿no? Intraabdominales. Y lo que caracteriza a la fístula intestinal en este caso es el contenido fecaloideo, es decir, heces. Heces. El diagnóstico hay que hacer un fistulograma. Antes se colocaba a través de la lesión de la herida un medio de contraste y se tomaba las placas y ahí veíamos hacia dónde iba. Si ustedes ponían contraste a la heridita y tomaban la placa y se pintaba el intestino delgado, entonces es una fístula enterocutánea. Si se pinta la vejiga, es una fístula cutánea. Si se pinta el recto o el colon, entonces colocutánea, etcétera, etcétera. Pero con la tomografía esto es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque la tomografía es una imagen tridimensional, ¿verdad? Entonces nos da el ancho, el largo, prácticamente todo, la posición, la ubicación, el tamaño, si hay colecciones, no hay colecciones, a dónde sale, de dónde sale, etcétera, etcétera. En la fístula, entonces la tomografía es uno de los principales medios de diagnóstico. Pero si no hay oportunidad de esto o está en otro lado, entonces hay que hacer rayos X con contraste. El tratamiento es primero, en el caso de la fístula intestinal y en el caso de que sea de gasto alto, es la reanimación con líquidos y electrolitos. Estos 7 litros a 10 litros que maneja el intestino delgado fácilmente puede extravasarse, fácilmente puede salir hacia afuera, entonces esto equivale a procesos diarreicos, entonces el paciente se deshidrata y entra en acidosis y esto lo va a descompensar, etcétera, etcétera. El problema es que no se le puede dar de alimentar a este paciente porque estamos alimentando a la fístula. Mientras más coma, más gasto va a haber. Entonces hay que desfuncionalizar, es decir, que no pase alimento por este segmento fistuloso. ¿Cómo lo nutrimos? Con nutrición parenteral al principio, hasta que tengamos controlada la fístula.
es un paciente séptico de entrada, ¿no? Entonces necesita antibióticos. Y si hay otras colecciones, necesita drenajes. Y hay que hacer cuidados de la piel porque las heces queman, la piel lo vuelve muy acartonada, muy eritematosa, le pueden salir úlceras. Hay que tener cuidados generales con esa piel. Les decía, la investigación de la anatomía de la fístula es muy importante, el trayecto, el tamaño, el gasto, la situación o localización, etcétera, etcétera. Solo así vamos a plantear un tratamiento agresivo o conservador. Esa es una decisión que va a darnos a diferentes opciones terapéuticas. Como les decía, basta con reanimar, desfuncionalizar y alimentarlo por otro lado. Mientras se puede, si es de gasto bajo, lo más probable es que el tratamiento resulte, la fístula se cierre. Pero si es de gasto alto, además de esto habrá que hacer pues un tratamiento definitivo, es decir, quirúrgico. Y aún así hay riesgo de que se vuelva a presentar más adelante la fístula. Y todo esto lleva tiempo y va a necesitar pues el paciente rehabilitación. ¿Qué hay que considerar? Si el paciente es desnutrido o tiene medicamentos que lo inmunodeprimen, como los corticoides o tratamientos o enfermedades inmunodepresoras, etcétera, etcétera, la fístula no va a cerrar. Si la fístula viene de un proceso maligno o viene de una parte del intestino delgado que está relacionada a Crohn, o hay fístulas incluso en pacientes que están sometidos a radioterapia o quimioterapia, entonces la fístula tampoco va a cerrar. El sitio de la fístula, mientras más proximal, es más difícil que cierre, ¿no? Entonces la gástrica, la duodenal, la yeyunal son muy difíciles de cerrar y hay que tomar prácticamente medidas drásticas, ¿no? Quirúrgicamente hablando. Y todo lo que esté alrededor de la fístula, ¿no? Entonces a veces hay mallas que hay que retirarlas, esto nos hace perder la pared. El trayecto fistuloso está tan fuertemente epitelializado que va a recidivar, se va a recanalizar, se va a comunicar, hagamos lo que hagamos. Ahora, si el trayecto es corto, tampoco va a cerrar. Mientras más largo el trayecto, mucho mejor, ¿ya? Y peor si hay una obstrucción a la parte distal. Entonces, todo esto nos hace pensar si vale la pena en primera instancia operar al paciente. Si uno decide operarlo, obviamente hay que tratar de mejorar lo que se pueda. Si está desnutrido, nutrirlo. Si está con medicamentos, hay que retirárselos. Si tiene enfermedad de base, primero tratar la enfermedad de base, etcétera, etcétera. Entonces, es un verdadero dolor de cabeza tratar una fístula, pero aún así, con los debidos adecuados y el debido estudio del paciente principalmente, se puede llegar a un porcentaje exitoso considerable. Otra patología de intestino delgado son las neoplasias, aunque son más de carácter, más que todo, menos en frecuencia que el resto del tubo digestivo. Es más frecuente el de colon que el del intestino delgado, el de estómago en relación al intestino delgado, incluso otras neoplasias en vez del intestino delgado. Pero no necesariamente quiere decir que no existan, ¿no? Entonces sí, también hay que descartar. Cada vez que hablamos de tumores hay que hablar de tumores benignos y tumores malignos, ¿ya? Entonces siempre o es benigno o es maligno. Y cuando hablamos de tumor estamos hablando de una masa o de una neoformación, ¿verdad? En el intestino delgado es más frecuente en adultos mayores. Hay que tener en cuenta los factores etiológicos de los que hemos mencionado, neoplasias, Crohn, etcétera, o las enfermedades asociadas, ¿verdad? Que tenga además otras neoplasias. ¿Cuáles son las características en el intestino delgado? Por mucho, el más frecuente es el adenocarcinoma. Ya hemos dicho que adenocarcinoma es en relación a las glándulas del
intestino delgado, y ahí se forman las células malignas, y de aquí va a dar nacimiento al adenocarcinoma. El adenocarcinoma es generalmente salen de las células epiteliales, dan hasta el 50%, y el sitio predominante es el duodeno. ¿Por qué es el duodeno? Porque es más fácil de dar con el tumor ahí y es más fácil de identificarlo. Es más difícil encontrarlo en el IE1 distal o en el ilion proximal. Cuando hablamos de carcinoide, la frecuencia es menor y generalmente es de una célula enterocromafín y es más frecuente en el ilion. El linfoma es de relativa frecuencia, y obviamente su origen está en los linfocitos. Ya, hablando del linfoma hay que hablar de los tipos celulares, etcétera, etcétera. Y si encontramos, lo vamos a encontrar en el duodeno y en el ilion. ¿Ya? Y finalmente están los tumores de His, que generalmente son tumores del estroma, se dice, ¿no? De ahí es su nombre. Es decir, de tejido embrionario, y generalmente son hallazgos. ¿Ya? Así como nos encontramos a veces con divertículos, nos encontramos con tumorcitos y es un tumor de quiste. Es de relativa frecuencia y este puede estar en el estómago, en el duodeno, etcétera, etcétera, en cualquier parte del intestino delgado. Se cree que es a partir de las células intersticiales de Cajal. Estos son los marcapasos del intestino delgado, pero no se ha evidenciado. Por lo mucho, el tumor más frecuente en el intestino delgado es el adenocarcinoma. ¿Ya? Y en nuestro medio, además del adenocarcinoma, tenemos el linfoma. La fisiopatología es principalmente lo que todo tumor digestivo tiene en común, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta su dilución, ingreso, hay que tomar en cuenta cómo se fija o dónde se implanta, algunos hábitos o como que hacen que baje la flora intestinal, consumo de carnes, etcétera, etcétera. O lo contrario, factores defensivos deficientes, ¿no? Entonces, todo este conjunto se cree que es determinante y predisponente para las neoplasias. En cuanto a la apoptosis deficiente, esto se demuestra histológicamente. Entonces, no hay un proceso apoptósico tal en el intestino delgado, y los hallazgos histopatológicos que se den nos van a dar cuenta de esto. Sin embargo, es muy difícil decir si esto está relacionado o no al cáncer de intestino delgado. Como les digo, en realidad es de muy baja frecuencia, afortunadamente, porque es un segmento muy difícil de explorar. Y si ha habido, pues no es tan preponderante como el resto de las neoplasias. Lo que sí es importante es el screening, entonces. Decimos screening cuando nosotros tratamos de averiguar a la fuerza si hay o no hay patología. Entonces se hace un protocolo y hay que respetar ese protocolo en todos los pacientes, y para que este protocolo sea válido tiene que estar fuertemente evidenciado en la práctica médica, ¿no? O sea, medicina basada en la evidencia. Cuando vemos un adenoma en el intestino delgado, puede ser de dos tipos, tubular o velloso, y también se ha descrito adenomas intermedios, el túbulo velloso. Es importante esto porque el velloso está más relacionado a la neoplasia que el tubular. ¿Ya? Entonces el tubular, diríamos, es más benigno que el velloso. El velloso sí o sí puede malignizarse. Entonces, si encontramos o la histopatología nos dice o nos habla de un adenoma velloso, es probable que nos esté hablando de un probable proceso cancerígeno.
Y obviamente el estudio genético, principalmente con el tipo C-KIT, que está muy relacionado a la fisiopatología del cáncer de intestino delgado. En nuestro medio es difícil realizar esos estudios. Este es un adenoma en el duodeno, cerca de la papila. ¿Por qué es un adenoma? Porque se ve la estructura glandular en la superficie. Sin embargo, la última palabra siempre la tiene la histopatología, ¿verdad? Entonces, aparentemente es una verruguita como se ve aquí. Estos son los pliegues de Kerkrin, la mucosa circundante está sana. Eh, entonces, este crecimiento exofítico anormal, entonces para nosotros en primera instancia es un tumor. Será benigno, será maligno, todo depende de la estirpe patológica. ¿Cuál es la conducta? Retirarla, ¿no? Ni bien se vea, retirarla, y se la retira desde el cuello, desde ahí abajo de la base, y hay que biopsiar la mucosa circundante. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, es la misma fisiopatología de la enfermedad tumoral gástrica, ¿no? En todo el intestino, es en realidad en sí, en todo el tubo digestivo. Puede nacer como un pólipo, puede nacer como un adenoma, en este caso del intestino delgado, y albergar ahí las células neoplásicas. Lo mismo, la conducta es biopsiar, y si se puede retirar, se retira. En este caso es una base amplia. En este caso es más difícil la resección, salvo que se tenga el equipo adecuado, ¿no? Para esto es el POE. Y si no se puede realmente, entonces habrá que sacar pues el segmento de tubo digestivo para mandarlo a la patología. El objetivo es determinar si es o no es un proceso neoplásico o cáncer. Dentro de lo que viene después, Olá, doutor?
Doctor, no se le escucha nada, parece como si estuviera con micrófono apagado. Doctor, no se escucha. Debe ser sus audífonos, doctor. Ahora se me escucha. Sí, doctor. Ahora sí. No he retirado esto. Bueno, entonces nuevamente. Entonces les decía que es difícil ver al paciente en realidad con una sintomatología específica. No se puede conocer si tiene o no un proceso neoplásico y más si está en el intestino delgado. Salvo que el tumor sea grande y sea palpable, entonces ahí mismo podemos ver si eso no es los signos de Tilox, etcétera, para descartar entre otros, ¿verdad?
Habíamos hablado de los signos de Fothergill o de Tillotson, si es móvil, no es móvil, si está hacia la línea media o no. Si es palpable, aún así pensamos en otras como los quistes mesentéricos, etc. Sin embargo, tenemos que recurrir necesariamente a lo que es el gabinete, y en esto nos ayuda el rayos X con contraste siempre y cuando la patología esté en el intestino, dentro del intestino delgado, y generalmente obstructivo. Pero por mucho, hoy en día la disponibilidad de la tomografía pues es mucho más superior que cualquier otro estudio. Antes era muy raro encontrar una tomografía de abdomen disponible a cualquier momento. Entonces, si tenemos una tomografía de abdomen, mejor. Es mucho más específica y sensible que la endoscopía. ¿Ya? Generalmente, primero, la endoscopía, la alta, es esófago gastroduodenoscopía, y no necesariamente alcanza al tumor. Si está en el IE1 o en el ilion, hemos perdido la oportunidad de ver esta sospecha. Para eso hay la endoscopía de triple balón, es decir, que es un endoscopio que se va avanzando por segmentos. Se infla un balón y se fija, y se va avanzando al otro, se infla el otro balón y se fija, y así se va recorriendo todo el intestino delgado. No conozco un servicio aquí que tenga el de triple balón. Hoy en día tenemos la cápsula endoscópica cuyo software tampoco está bien desarrollado aquí en nuestro medio. Entonces la endoscopía en nuestro medio tiene una sensibilidad baja, ¿ya? Más que todo por la no disponibilidad del estudio. Sin embargo, si se puede hacer la endoscopía, diríamos que la tomografía y la endoscopía van peleando la sensibilidad y la especificidad. Pero en nuestro medio, les repito, por mucho, la tomografía de abdomen es mucho más sensible y específica que los estudios endoscópicos, lo que no se da en otros países. Y finalmente, la resonancia magnética, ¿verdad? Que tiene también o alcanza los mismos estándares que la tomografía de abdomen. Sí o sí hay que hacer el gabinete si estamos sospechando de una neoplasia de intestino delgado. Esta es una imagen de rayos X por una oclusión intestinal donde se observa qué parte está ocluida. Para empezar, hay poco paso del medio de contraste, y lo que llama la atención es un defecto de llenado, ¿verdad? Es un defecto de llenado irregular. Entonces, que hace pensar que está haciendo efecto de masa y está ocluyendo la luz prácticamente a casi un 90% del intestino delgado. Ya no pinta más el medio de contraste, entonces el diagnóstico está hecho y ya hay que entrar con todo el arsenal para estudiar este tumor, que de momento es benigno hasta demostrar lo contrario. En cambio, la tomografía nos va a dar más detalles, nos va a dar la localización, ¿verdad? Nos va a dar qué es, cómo está la pared. Aquí en este caso además hay una colección, hay aire y, perdón, ¿verdad? Entonces, y el tamaño, esto se puede medir la densidad, se puede medir la localización, si hay riesgo de fístula o no, o de fistulización o no, si hay extravasación del contenido, etcétera, etcétera. Entonces nos da una cantidad de información. Y en cuanto a eso también nos hace plantear el tratamiento, el abordaje, etcétera, etcétera. Entonces, por mucho, la tomografía tiene mucha más ventaja sobre los rayos X. ¿De qué estamos hablando? Entonces, estamos hablando de lesiones que no se notan, ¿no? ¿Verdad? La lesión que hemos visto era todo este es el intestino delgado, aquí está la lesión, es prácticamente el 90% de la luz intestinal está en toda la pared, y tiene lesiones ulcerosas, tiene tejido anormal, ¿no? Entonces es friable, etcétera, etcétera. Entonces,
todas las características de un proceso maligno. Y aquí ya se ha resecado, obviamente, y hay que tratar de conseguir bordes sanos. Pero todo esto explica la imagen de rayos X, ¿verdad? Y entonces ya sabemos lo que vamos a encontrar y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Pueden haber lesiones pequeñas como esta. Este es el Y1, ¿no? Entonces en el Y1 vamos a ver que una lesión totalmente circundante con heterogeneidad, tiene tejido normal, tejido anormal, y hay alteración de la estructura vecina. Entonces, pero no hay mayor compromiso en el resto del tejido. Entonces, o es un neotemprano o es una lesión benigna, un adenoma. Entonces, esto nos dirá la patología. Si es un adenoma, si es adenoma tubular, solo es un adenoma. Y si es adenoma tubular, estamos tranquilos porque hay un poco riesgo de malignización. Pero si es uno velloso, sí va a ser con gran riesgo de malignización y habrá que hacer otras cosas más. El tratamiento, eso es la resección, nada más, eso es lo que habíamos hablado ya anteriormente. Se va a hacer lo mismo que en el estómago, ya sea una resección más una anastomosis término terminal o una término lateral, etcétera, etcétera. Eso es de acuerdo a lo que encontremos. Si el tumor no es resecable, pues se podrá intentar pues una dilatación. Esta es una guía. Por esta guía va a ir un balón y el balón va a tratar de resecar o de ampliar este poco lumen que existe. Esta es la ventaja esta es una imagen de duodeno, por eso alcanza el endoscopio. La ventaja de estas lesiones es que podemos ver el grado de compromiso, ¿verdad? Entonces estamos viendo tejido heterogéneo, hay tejido anormal, tejido normal, tejido anormal, tejido anormal, gran oclusión de la luz del intestino y además extensión del tumor, porque aquí a lo lejos, a distal, también se ve tejido anormal. Entonces es un tumor que ha tomado prácticamente una buena parte de la pared del duodeno. Por mucho tiene características malignas, y si estamos hablando de duodeno, estamos hablando de una cirugía mayor, ¿no? Entonces no vamos a entrar como en el anterior caso, sacar el intestino y ya. Además hay que pensar en la vía biliar, hay que pensar en el páncreas, hay que pensar en el estómago, el píloro, etc. Entonces esa es la ventaja de un estudio previo a una cirugía. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Creo que no, doctor. ¿Todo claro? Entonces nosotros, y si tenemos tiempo, entonces vamos a ir con calma, porque nuestro siguiente examen todavía está más allá, ¿verdad? Y vamos a ir con calma y vamos a avanzar nomás lo que tengamos que avanzar, cosa que tengamos temario para las siguientes clases. Si no hay más preguntas, doctores, entonces pásenla bien, cuídense y ojalá no haya cuarta ola. Doctor, una duda nomás, Dime. por favor. ¿Las patologías del intestino delgado también lo pueden encontrar en el libro de Savington? Hay cirugía, ¿no? Savington, creo. Sí, hay también la patología del intestino delgado. Esta ¿Qué parte otros mecanismos? no varía mucho. Y cualquier cosa, no sé si les presentaron a ustedes, hoy nos presentaron a nosotros todo lo que es la biblioteca digital que ingresan por el CIU. No sé si a ustedes les presentaron eso.
mediante la página de Univalle se puede accesar a varios libros. Esos se pueden descargar, pero hay algunos que no, hay otros para leer virtual. Yo voy a explorar algo de esos libros que hay y también nos puede servir como bibliografía. Pero de momento seguimos Schwartz y Savist. Esto está en el Schwartz, ¿no? Ah, ya, está bien, doctor. Gracias. Ujú. Y eso bueno, nos dijeron que los alumnos también entran con normalidad a esta biblioteca digital. Entonces, voy a ver qué libritos hay. Yo creo que han dicho que hay más de 1000 y tantos libros. Entonces, estaría bien como bibliografía también. ¿Algo más? Bien, doctores, entonces descansen, cuídense y no hay otra que seguirse cuidando. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas